El presidente López Obrador anunció la semana pasada un cambio de paradigma en el programa de estancias infantiles de la antigua Sede Sol, ahora Secretaría del Bienestar, y pues ha generado, digamos, un descontento en buena parte del sector de atención al cuidado infantil. Hoy hubo una protesta en Palacio Nacional. MBS Noticias informa. Exigen trabajadoras de estancias infantiles echar marcha atrás al recorte presupuestal. Trabajadoras de estancias infantiles que resultaron afectadas por el recorte presupuestal para subsidiar dichos centros de atención realizaron una protesta frente al Palacio Nacional para exigir al gobierno federal reconsidere dicha medida. La mayoría de las estancias que se manifiestan frente a la sede del Poder Ejecutivo son provenientes del Estado de México y solicitaron audiencia con autoridades para plantear su propuesta y evitar el recorte de recursos a las estancias. Mónica N., de 80 años de edad, mencionó la dificultad que a diario enfrenta en el ciudadano de uno de sus nietos y explicó que de cerrar las estancias infantiles estarían bajo su atención otros dos nietos, lo que le causaría naturalmente diversos problemas. Dice la señora Mónica, en las estancias tienen los conocimientos suficientes para atender a las niñas y niños y en casa se dificulta mucho más poder brindar a los ciudadanos, los ciudadanos, los cuidados necesarios y las actividades que los pequeños deben tener diariamente. Pido a las autoridades tengan consideración hacia nosotros, ya que es una responsabilidad grande cuidar a los pequeños, sobre todo a nuestra edad, apuntó. Las trabajadoras de las estancias que se manifestaron esta mañana extendieron algunos carteles frente a Palacio Nacional en los que manifestaron estancias infantiles sí, quiero aprender y no quedarme en casa a ver televisión. Esto obviamente no es como de parte de los niños y niñas, ¿no? Entonces, yo primero lo fácil, ¿no? El comentario del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, cuando le preguntaron por qué el recorte presupuestal o qué onda con esto, dijo, pues que las cuiden las abuelitas, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, es un comentario sumamente desafortunado y no tenía por qué haberlo hecho de manera, digamos, tan insensible, ¿no? Pudo haber elaborado un poco más, aunque, digamos, para ser un poco justos con el secretario de Hacienda, la estadística sí le da la razón, ¿no? Según el INEGI, la encuesta nacional de las familias, creo que es, no me acuerdo, se hizo en 2007, pero se actualizó en 2018. Dice que 51.2% de los niños y niñas que son beneficiarios de este programa sí son cuidados efectivamente por sus abuelas y abuelos. 11.3% asisten a estancias, al programa de estancias infantiles. 4.3% de esta población lo hacen a estancias privadas, ¿no? Entonces, es decir, no las de gobierno, sino de sector privado. Y 33% otras, ¿no? Otra persona, otro familiar, otros, o sea, un conjunto de otras personas. Eh, entonces el modelo que se plantea obedece a que el presidente denunció que existía muchísima corrupción, ¿no? en el programa y que de hecho era tal que 50% se iba hacia temas de corrupción y 50% como tal, ¿no? a la ejecución del programa, ¿no? a las estancias. El modelo ahora implica que los apoyos, ¿no? el recurso como tal que se daba a las estancias se reduce en general a la mitad, según él obedeciendo esta lógica de corrupción. El dinero se va ya no a las estancias y a las organizaciones como tal, sino directamente a la gente, no a las mamás. Algunos papás, ¿no? También 97% de las beneficiarias son mujeres, solamente 3% hombres. Entonces ellos y ellas van a recibir el dinero, ¿no? el recurso de manera directa, de manera bimestral.
¿Qué más? Sí, bueno, eso es, digamos, en términos generales, el tema de cómo va a ser ahora el modelo, es decir, quitar intermediarios y dárselo directamente a las familias, ¿no? ¿Cuáles son los problemas con este tema? ¿No? Primero, o sea, de forma directa y concreta e inmediata, lo que protestan justo en esta ocasión, ¿no? Digamos, o sea, puede ser propuesta orquestada, sí, hay una probabilidad de que lo sea, no estoy diciendo que lo sean, hay claramente una preocupación seria por este tema, o sea, quienes se dedican a este tipo de actividades, ¿no? De cuidado infantil, pues eh, claro que están temiendo por su trabajo, ¿no? Por su forma de vida. Entonces, el primer problema es el cierre de muchas de estas organizaciones y la pérdida de trabajos, ¿no? Como tal. El gobierno responde a esta inquietud diciendo, pues bueno, el recurso ahí está, ¿no? O sea, si los papás y mamás deciden entonces darle dinero a la estancia infantil donde ya estaban, pues no tendría por qué haber ningún problema, se puede mantener, digamos, se puede seguir sustentando, ¿no? Si los papás y mamás deciden darle este recurso, ¿no? Sin embargo, de forma natural, o sea, de una población, digamos, de 50 niños y niñas, ¿no? Que cuidan una estancia, si la mitad de ellos, de las mamás, deciden no darles el recurso, pues entonces, o sea, de entrada es un recorte del 50% de los ingresos, ¿no? Que sí puede generar problemas. Eh, el segundo problema es que supone que al darle dinero a las mamás directamente, van a encontrar de forma inmediata, ¿no? Dónde dejar a sus hijos, ¿no? E hijas. O sea, es decir, supone, yo diría de forma errada, que hay una oferta suficiente de servicios de cuidado infantil cuando puede ser el caso que no, ¿no? Y seguramente es el caso, ¿no? No en todo el país existen estos servicios, entonces seguramente de ahí va a haber también un tema de operación, ¿no? Logística, que afecta directamente a las mamás, ¿no? Que estás beneficiando según ahora directamente con este programa. El siguiente problema es lo que decía la señora Mónica, ¿no? Que era para las familias como tal. Eh, pues sí, digo, o sea, si son señoras, ¿no? Si son abuelitas, pues digo, seguramente lo hacen con mucho cariño y con mucho gusto. Mi abuela un rato cuidó a mi hermano, ¿no? Y, y claro que lo hacía con mucho gusto y con todo el amor del mundo, eh, pero pues sí es una carga para ella, ¿no? O sea, mi mamá cuida un rato a una sobrina y lo mismo, o sea, mi mamá lo hacía con muchísimo gusto a un sobrino, digo a un primo, perdón, también lo hizo un rato y claro que se hace con mucho gusto y con mucho amor, eh, pero en términos reales pues sí es una carga laboral adicional, ¿no? Que no sé, o sea, no corresponde directamente a los 1.600 pesos bimestrales que van a recibir, ¿no? Entonces, eso es un problema adicional. Eh, Después está el tema de que, pues como tal, fue una promesa de campaña, ¿no? De López Obrador, mantener las estancias infantiles, no solo mantenerlas, sino fortalecerlas. Entonces, si tú regresas al video donde yo comento los 100 puntos de gobierno de López Obrador, en este punto en particular de las estancias infantiles, mi comentario fue, pues adelante, ¿no? O sea, si vas a mantener y ampliar las estancias infantiles, eso es fantástico porque uno de las principales causas por las cuales existe una disparidad laboral entre hombres y mujeres es que las mujeres, como está constituida la sociedad mexicana, muchas veces son quienes se hacen cargo de sus hijos e hijas y entonces tienen que tomar una decisión, ¿no? Esto pasó en mi caso, esto le pasó a mi mamá, ¿no? Mi mamá nos tuvo a nosotros, a mi hermano y a mí, y ella decidió pues quedarse en la casa en lugar de seguir trabajando, ¿no? Cuidarnos a nosotros. Yo alguna vez le pregunté, o sea, ¿por qué lo decidió así? ¿Por qué no decidió pagarle a alguien? ¿Por qué no decidió buscar una estancia, algo? Y me dijo de forma muy honesta que
si ella hubiera tenido la oportunidad de tener un lugar de confianza, o sea, donde nos pudiera haber dejado y que ella hubiera podido tener la facilidad de visitarlo cuando ella quería, o sea, digamos, no sé, a la hora de la comida, o sea, en cualquier momento, o vigilarnos, o sea, de forma constante, vigilar nuestro cuidado, pues ella hubiera decidido seguir trabajando, ¿no? Entonces, en mi caso particular, en mi familia, o sea, a mi mamá le pasó que, digamos, tuvo que truncar su carrera, tuvo que decidir entre su carrera y nosotros, ¿no? Y los hijos. Y esta es una decisión que muchísimas mujeres tienen que tomar y que un programa como estancias infantiles, sobre todo si son de calidad y hay buen cuidado y enseñanza, etcétera, pues es un, digamos, es una barrera menos a la cual se tienen que enfrentar, ¿no? En el mercado laboral. Yo sigo viendo muchísimas otras, pero por lo menos esta ya no va a ser una, ¿no? Entonces mi comentario iba en ese sentido. Y hoy, si quitas las estancias infantiles y le das la lana directo, eh, pues sí, ¿no? No estás atendiendo esa necesidad, ¿no? Que me parece muy importante. Y el último punto, que o sea, no es menos importante que los anteriores, es el abuso infantil. O sea, el abuso infantil se da principalmente entre familiares, entre personas del círculo cercano, o sea, tíos, ¿no? Tías, o sea, gente cercana, ¿no? Primos mayores, primas, etcétera. Entonces, eh, pues sí, digo, o sea, no estoy diciendo que todas las estancias infantiles sean fantásticas, ¿no? Y que no haya casos de ese tipo también allá, sí los hay. Pero cuando ves la estadística de que la mayor cantidad de casos de abuso sexual infantil proviene de los familiares y vas a sacar a un montón de niños y niñas de un cuidado se supone profesional y los vas a insertar a la familia, no al núcleo familiar, eh, pues es difícil pensar que estas dos estadísticas no se van a cruzar, ¿no? Que no va a haber más casos de este tipo que son o sea, absolutamente graves, ¿no? Y traumáticos y que no deberían existir. Entonces, eh, sí, no es un caso fácil. O sea, hay organizaciones muy serias ya trabajando en el asunto, ¿no? Proponiendo alternativas, proponiendo mecanismos de vigilancia, de rendición de cuentas, para que, o sea, si había corrupción, pues o sea, si el problema era la corrupción, pues atiende el problema de corrupción, ¿no? Personalmente conozco gente, ¿no? Investigadores que trabajaron en el diseño e implementación del programa de estancias infantiles y que dicen, no manifiestan que la versión que está presentando el presidente no necesariamente corresponde a la operación cotidiana de las estancias, ¿no? Eh, o sea que hay una vigilancia más cercana, que hay censos más cercanos, ¿no? El presidente decía que las estancias reportaban muchos más niños y niñas de los que tenían. Entonces, bueno, ojalá que exista una solución eh, pues, integral, ¿no? Que atienda las necesidades tanto de las mamás como de los niños y niñas, ¿no? O sea, del 97% de beneficiarias, del 3% que son hombres, pero sobre todo de la juventud mexicana, o sea, porque este tema no es poca cosa y sienta las bases de una sociedad a mediano y largo plazo.